Bueno, más cositas que contarles. Hablaba de un libro, esta es la portada, seguramente lo han leído, leía esta mañana o antes de ayer, tienen la portada. El libro más vendido durante este último mes, la verdad que dice mucho de la publicación, La judería de Almería, una mirada de recuerdo a los judíos almerienses, una obra con lo que el autor intenta romper, lo intenta por lo menos, romper con las líneas rojas que se establecen en torno a la visión de los judíos. De eso estábamos hablando. Yo no sé cuál es la visión, su opinión al respecto del pueblo judío, pero me da la impresión que han tenido mala prensa, por decirlo de alguna forma, a lo largo de su historia. Bienvenido, buenas tardes. Camilo López Carrique. ¿Cómo estás, hombre? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Trabajo de investigación, porque aquí hay que... Sí. Investigación no solamente, también por tu parte de aproximación a la cultura hebrea, incluso a su idioma. Me estabas comentando, Sí. claro, debido a la práctica, que no se puede practicar porque no hay con quién hacerlo, pero lo escribes mejor que lo hablas, ¿no? Sí. Así, más o menos. Sí, sí, porque la práctica queda reducida al ámbito del curso. ¿Es difícil en fin, el idioma, aprenderlo? Sí. ¿Es complicado? Es complicado, porque ¿Sí? es totalmente diferente al idioma a los que estamos acostumbrados. La grafía es diferente, la pronunciación y la escritura, empezando ya porque se escribe de derecha a izquierda, como el árabe, y entonces es un poco complicado, pero bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué este interés por tu parte? ¿De dónde te viene esta fascinación, digámoslo así, por la cultura hebrea? Pues desde hace tiempo me atrae mucho la cultura hebrea, desde su inicio, de la historia. Me ha gustado mucho leer sobre temas históricos y este en concreto. Y bueno, pues ya el acercamiento a su lengua incluso hizo que me... Claro, cuando uno quiere escribir o investigar sobre un pueblo, sobre su cultura, lo mejor es acercarse a él, ¿no? Sí. Y si es a través de su lengua, pues intentar de su entenderlo escritura, lo mejor posible. eso es. ¿Cómo se estructura? ¿Qué es lo que cuentas en el libro? Bueno, pues lo primero que he hecho en el libro ha sido hacer una reseña sobre la historia del mundo sefardí, desde su inicio hasta la expulsión en 1492. Los judíos sefardíes, aquellos que algunos se llevaron las llaves que tenían de su casa. Correcto. Hay un personaje muy... No sé si vive este señor, creo que murió hace ya años. Simón Pérez, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, Este fue uno de los que sus antepasados salieron de Toledo con la llave de la casa, por si algún día volvían. hay muchos descendientes, Claro. hay muchos descendientes de sefardíes que siguen incluso manteniendo la lengua. Incluso aquel ladino que ellos hablaban lo siguen manteniendo. Tienen muchos recuerdos de su tierra natal. Fueron generaciones de personas nacidas aquí que luego, pues, bueno, por los acontecimientos históricos se vieron exiliados. Claro. Esa presencia judía en Almería, imagino que es lo que trata tu... Sí, porque a tu obra. continuación ya me centro más en lo que es la judería de Almería. Una breve reseña siempre a la historia de Almería, porque, como no, la judería de Almería va ligada a la ciudad de Almería, que es de creación durante el dominio islámico. Y ya luego me centro en la localización de la judería de Almería durante dos periodos diferentes y acompañándolo, bueno, pues de planos de localización y de fotografía de algunas calles para que aquel que lea el libro pues se haga una idea aproximada de por dónde pudieron estar. Y por último, pues tengo también un recuerdo para aquellos que se quedaron. Los judíos que se quedaron, pues los que tuvieron que convertirse forzadamente al cristianismo y tuvieron pues que pasarlo bastante mal, ¿no? Los acontecimientos históricos ya no lo cuentan, que después de la conversión fueron incluso alejados de ciertos puestos, de ciertos trabajos, y incluyo, en este apartado, dos expedientes de limpieza de sangre. ¿Eso qué quiere decir? Del siglo XVII, pues los expedientes de limpieza de sangre se abrían, era un certificado de limpieza de sangre para toda aquella persona que quería optar a un determinado trabajo, como regidor o como depositario general, Vale. en el que se decía que no tenía linaje de judíos, o incluso de musulmanes. Y bueno, aquí conseguí rescatar del Archivo Municipal de Almería dos. Los que, desde luego, los que mejor estaban conservados, dentro de que la conservación que tienen, pues bueno, no ha sido la ideal. Claro. Estamos viendo algunas fotografías de documentos que Sí. incluyes en el libro, por ejemplo, este primero que estamos viendo. Ese Camilo. primero se hizo un vecino de Almería, está datado en el año 1614 y era, bueno, una persona que optaba al puesto de depositario general, que era en general el que custodiaba los impuestos, es decir, las arcas municipales las custodiaba
Lo que hoy en día sería Hacienda, algo parecido a esto. Algo parecido. Parecido, ¿no? Claro, Sí, claro. Y bueno, eran puestos de relevancia y por tanto con estos documentos se avalaba que su linaje estaba limpio. Era cristiano viejo, como se solía decir, Sí, sí. y que no venía de familia judía. Eso eran los expedientes de limpieza. Y de sangre. eso era vital para poder acceder a ciertos puestos. Sí, sí. La limpieza de sangre. Si no había limpieza de sangre o venía de familia judía, no se podía optar Vale, vale. directamente. No sé si esto se podía falsificar en la época. Quiero decir, este tipo de documentos, ¿no? Para... Ese segundo documento es curioso porque lo aporté porque venía con una carta del rey Felipe IV para recomendación del vecino este de Almería, petición del mismo. Y entonces me pareció curioso que, además del certificado, viniese acompañado por este aval real, ¿no? Ya lo creo. Era una cosa De todo un curiosa. rey, sobre todo de Sí. que estamos hablando. ¿Esta zona de Almería? Esto es la plaza que viene a continuación de Puerta Purchena. Sí. Aquí, digamos, a partir de aquí es donde estaría ubicada la judería ya del segundo periodo, del siglo XIII hasta el XV. Estamos hablando, creo que se ubican, que aquí a la derecha sería la calle Tenor Iribarne, si bajamos un poquito la entrada de la calle de las Tiendas. Correcto. A partir de aquí que es donde estaría ubicada la antigua puerta de Pechina de la Almería musulmana. A partir de ahí, con esta conexión con calle de las Tiendas, era un trazado que iba precisamente de Puerta de Pechina hasta la Puerta del Águila, que daba directamente a la Alcazaba. Es decir, que en este sentido, pasando por la actual Plaza de la Constitución. Claro. ¿En qué fechas me has dicho que estamos situados? Este periodo estaría desde el mediados del siglo XIII, 1220 o así, hasta el año de expulsión, hasta el siglo XV, final del XV, 1492. Claro. Lo que se conocía como la Colación de Santiago. Que bueno, ahí viene la iglesia de Santiago, todas las calles aledañas, el lugar por donde discurriría, por donde estaría aproximadamente. Esa sería nuestra judería, nuestro barrio judío en aquella época, siglo XIII, como está relatando, ¿no? En la capital almeriense, la Almería medieval, ¿no? Correcto. Efectivamente. Sí. Este es otro lugar, ¿no? Eso es o más o menos estamos hablando de la misma zona. Esta es la salida que hay de Plaza de la Constitución hacia la calle Jovellanos. Y bueno, me pareció interesante poner este entramado de calles. Aquí ya estamos en la judería del primer periodo, porque esto es una calle del barrio de Pescadería. El entorno de la iglesia de San Roque, de la actual iglesia de San Roque, es donde habría estado ubicado la judería del primer periodo. En el barrio, en el arrabal del Aljibe, de aquella Almería musulmana, que sería totalmente destruido por los ejércitos almohades, cuando llegan y reconquistan la ciudad de Almería en 1157. No hay ningún vestigio, ningún resto arqueológico de ningún tipo. Desgraciadamente no tenemos de este ninguno. barrio judío, de esta judería almeriense. No tenemos ninguno, ni tanto en la localización del primer periodo, ni del segundo. No tenemos absolutamente nada. Del primero porque se destruyó, un barrio que se queda destruido, y del segundo porque se reparten los bienes de los judíos almerienses entre los nuevos pobladores de la ciudad de Almería. Por tanto, si había alguno, pues se destruyó, se evaporó. Esa convivencia de las tres culturas que siempre se pone como referente a la ciudad de Toledo, evidentemente, ¿no? A nivel dentro de nuestra península, ¿no? Para muchos una utopía, para algunos fue una realidad, la cultura judía, la cristiana y la musulmana. Yo no sé si esto realmente cuajó de tal forma y fue realmente así, ¿no? Que pudieron convivir, aunque sea durante cierto tiempo. Claro, la convivencia, por ejemplo, en el caso de Almería, bajo dominación musulmana, estaba garantizada, en tanto que los musulmanes con los judíos tenían unas relaciones buenas. No tanto así, por ejemplo, como los judíos en los territorios del norte, los territorios que eran cristianos. Por las leyendas negras que hemos estado hablando de los judíos como asesinos de Jesucristo y todo lo que viene después. Sí. En el caso concreto de Almería, como ciudad musulmana, los judíos debieron de tener una convivencia bastante buena y además eran los impulsores económicos potenciales no solo de Almería, sino de cualquier ciudad del resto de España, ciudades relevantes. Los impulsores económicos eran siempre las comunidades judías. Y el caso de Almería, pues exactamente igual. Los judíos de Almería se especializaron en el comercio a larga distancia. A larga distancia entendemos el Mediterráneo como el entorno comercial y tenían enclaves comerciales en todo el norte de África,
hasta Próximo Oriente. Ujú. Y con la ciudad de Alejandría se estableció incluso una línea marítima permanente. Es decir, los fondos documentales hablan de una transacción económica directa entre Almería y Alejandría. No había navío que saliera del puerto de Almería sin que llevara judíos almerienses. Ujú. Sí, es verdad que siempre se consideran muy buenos comerciantes, gente que ha hecho grandes fortunas, Sí. y eso conllevaba poder, evidentemente, ¿no? Sí, Desde, sí, desde la época que estamos hablando hasta la actualidad, hasta fecha de hoy, sí, evidentemente, ¿no? sí. Siempre se ha estado ligado con el poder económico. Sí. Pero partiendo de ese hecho histórico, en fin, que esto es lo que nos cuentan, de la crucifixión de Jesucristo por parte del pueblo judío, yo no sé si arranca ahí un poco la persecución que ha tenido este pueblo a lo largo de su historia, ¿no? Y hay varios ejemplos, sin lugar a dudas, ¿no? Vamos a Bueno, recordar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi y demás, ¿no? Sí, bueno, hay persecuciones, digamos, contra los judíos ya desde época romana. Es decir, los judíos de su tierra, de su pueblo de Israel, nunca han querido ser dominados, lógicamente, como cualquier otro pueblo. Y ya desde la época romana sufrieron no solo persecuciones, ataques, reconquistas y todo tipo de enfrentamientos con el poder, en ese caso, de Roma. Ya desde la antigüedad tardía ya vienen enfrentamientos. Con el mundo cristiano, lógicamente, una vez que el cristianismo se hace ya lugar en el Imperio Romano, en el siglo IV, pues los judíos, digamos que ya pasan a un papel diferente. Claro. Ya diferente. Y tu punto de vista, en fin, por tu el trabajo de campo para hacer este libro y por tu particular formación al respecto, que decimos está acercado a la cultura hebrea, su idioma, su escritura y demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué ha sucedido esto a lo largo de la historia? O de una forma más contemporánea, ¿no? Bueno, dar una opinión sobre esto siempre es un poco peliaguda. Sí, imagino. Porque los judíos de verdad que han sufrido siempre una serie de persecuciones en torno a esas leyendas negras que se han creado alrededor de ellos. Quizá también porque las demás personas lo ven como una cosa ajena a ellos, cuando el judío realmente es un ciudadano de un lugar determinado que practica otra religión. Es decir, que en el caso, por ejemplo, más conocido del holocausto nazi, los judíos que habían en Alemania eran alemanes. Eran alemanes, lo único que en vez de ir a la iglesia, pues iban a la sinagoga. Está claro. Pero claro, ese poder económico, ese poder social, pues hace muchas veces que se mire de reojo, más que nada también por la envidia y por otro tipo de sentimientos que se acercan. Claro. Entonces es complicado. No sé si comentar conmigo, Carmelo, esto lo demuestra la historia. Es un hecho esto que acabo de comentar, que solamente, en fin, es un matiz, es un apunte, ¿no? Pero el mal que han hecho las diferentes religiones, cada uno con sus dioses, cada uno adorando a su dios, pero quiero decir, esto se ha llevado por delante a lo largo de la historia a millones de personas. El que dominaba imponía su religión, evidentemente, y al resto o te conviertes o te corto la cabeza. Hablamos de judíos, pero podríamos hablar de los moriscos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que pasó en Al-Ándalus, ¿no? En Andalucía, ¿no? En el resto de la península. Efectivamente, les pasó exactamente lo mismo. En el momento que se cambia el papel dominante. Claro. Lo que pasa cuando este pueblo, volvemos a lo mismo, cuando controla, digamos, el poder económico, que es lo que siempre ha tenido, no sé, por esa capacidad de comercio, de negociación, de comerciantes que ha tenido el pueblo judío, claro, cuando tienes riqueza, cuando tienes dinero y tienes poder, eso crea muchas envidias. Muchísimas, claro. Muchísimas. Siempre, se sea judío o no se sea judía. Sí, eso es cierto. Cuando tiene uno cierto poder financiero, pues siempre la envidia van saliendo. Y en el caso, si encima en la España medieval, donde no había otro margen de maniobra, que eran las religiones dominaban la sociedad, porque era así, no era de otra forma, pues más todavía. Gente muy culta, por cierto, un pueblo culto. Sí, es un pueblo culto porque ya desde pequeñitos se van introduciendo en el mundo de la cultura, de su cultura hebrea, y además del resto. Y se van formando y gente muy inteligente. Muy inteligente y... ¿Has estado en Israel, Carmelo? No. Es un viaje que tengo pendiente. ¿Te gustaría ir? Sí, me gustaría ir. Bueno, conocer. Por lo menos para practicar un poco lo que aprendiste, ¿no? Bueno, también tendría que volver a coger el libro, pero sí. La fotografía de portada es un candelabro de, me has dicho, de cuántos brazos, que tiene un nombre muy concreto. Este es una menorá. Menorá. La menorá es de 7 brazos. Entonces, para sus ritos y
Sí, esto es un tema de sinagoga, objeto además, ¿no? sagrado, sagrado para el mundo judío. La menorá se utiliza en las grandes festividades judías, siempre se encienden las velas correspondientes. Y es pues un objeto muy sagrado en el mundo judío. Bueno, interesante libro, Editorial Círculo Rojo, que es donde has editado la autoedición y, como digo, el libro más vendido de este último mes, La Judería de Almería, una mirada de recuerdo a los judíos almerienses que también estuvieron entre nosotros en esa convivencia conjunta con la cultura cristiana y la musulmana. Vuelvo a repetir, siempre se nos ha dicho, bueno, sobre todo mirando a Toledo, que era la gran capital y era donde, en fin, la presencia de las tres culturas era importante. Bueno, que esto funcionó durante un tiempo hasta que dejó de funcionar, evidentemente. Pues sí. Está clarísimo. Sí, desgraciadamente, sí. Gracias por la visita, Carmelo, que vaya bien. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias. Juan Domínguez, primero el contacto contigo, antes que María José nos contaba ese Día Mundial de Parkinson, el mundo del teatro, no de la Jornada del Teatro del Siglo de Oro, que mañana, dentro de ese ciclo académico, volveremos al Teatro Apolo. Pero sí que el teatro el Pétala, el programa de teatro aficionado, programa estable de teatro aficionado, tiene presencia esta misma tarde a las 9, bajo la dirección del gran maestro Mariano Sopedra, con una obra que se llama Gurruminancias, más o menos pronunciado. Bienvenido, buenas tardes, cuéntanos, ¿de qué va esto? Sí, Joaquín, efectivamente, Gurruminancias es el título de la obra que se va a representar aquí a partir de las 9 de la noche en el Teatro Apolo de la capital almeriense, a cargo del grupo Pipirijainas, que viene de la localidad almeriense de nacimiento. Y una vez más, unos minutos que nos atiende aquí en Abierto al Atardecer. Estaban en pleno ensayo, siempre hay que agradecer el detalle de que lo paralizan para atendernos en el programa. Mariano Sopedra, buenas tardes. Don Juan, buenas tardes. Don Joaquín, ¿cómo estás por allí? Aquí están las famosas Pipirijainas de nacimiento, aquí ¿no? las tienes. Bueno, una representación. Faltan otras 10 o 12 porque esta es una obra de mucho calado de elenco, sí, sí. Bueno, y falta lo más importante que vendrá ahora también en la jaula, ¿no? Falta la jaula y el árbol. Es que estamos con el escenario a medio vestir, sí. Mariano, cada vez que vengo a hablar de las Pipirijainas de nacimiento, me acuerdo de una vez que llegó el autocar procedente de nacimiento y empezaron a sacar tantos muebles que dije yo, santo cielo de Dios, ¿cómo cabe tanto mueble en un autocar? Pues fíjate, hoy estamos en plan minimalista, estamos modernizándonos. Entonces solo traemos un árbol casi desnudo por el otoño y una jaula para meter gurruminos. Hacía mucho tiempo que no escuchaba, era una palabra típica de nuestra época, de los 13, 14 años aproximadamente. Le decíamos que ya que era un gurrumino. Ya, pero la Real Academia lo define como el calzonazos. Bueno, luego te lo contarán mi amigo Alex, que dice que son unos baldragas, ¿no? Algo así. Bueno, es un alcalde que lógicamente quiere que todos los que hayan a su lado que sean unos gurruminos, ¿no? No, al contrario, que todos los gurruminos vayan a la cárcel. Eso, que vayan a la cárcel. Sí, pero luego su mujer, que es más bruta que él, quiere meter en la cárcel a todas las gurruminas, sí. Bueno, como siempre, me parece una cosa lógica, las obras de los grupos de teatro de distintos lugares de la provincia de Almería hacen la primera representación en el propio lugar, y en este caso las fiestas que se celebran o se conmemoran en el mes de agosto fue cuando se representó la obra en nacimiento, ¿no? Claro, siempre estrenan allí. Esto pertenece a un taller de la Diputación de Almería, que sufraga Diputación y Ayuntamiento, y llevan 8 años ya haciendo taller eminentemente compuesto de mujeres, porque ya ves que solo hay un hombre, y hay 10 mujeres, 6 tenemos aquí o 5. Pues hay que luchar por la paridad, ¿eh? Hay que luchar por la paridad, pero en este caso al contrario. Eso te iba a decir, sí. Hay que meter más hombres en la obra. ¿De carácter humorístico? Totalmente, entre meses áureos, siglo de oro, Antonio de Zamora, el jefe de ceremonia, el galán de ceremonias de la corte de Felipe V, 2 obras muy bonitas. Él fue el autor de No hay deuda que no se cumpla ni plazo que no se pague, que es el que da lugar al Convidado de Piedra y luego al Tenorio de Zorrilla. Mariano, antes de terminar, que ahora voy a pedirle aquí un pequeño favor al amigo, ¿tú vas todas las semanas para hacer los ensayos? Como... Y a veces 2 veces. 2 veces en semana. No, una, pero no, cuando hay que apretar, como ahora, se van 2. 2 veces en semana. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Carmen Martínez. Doña Carmen, ¿le gusta mucho el teatro? Hombre, pues nosotros, yo por lo menos empecé y 2 o 3 que estamos aquí empezamos. Llevamos O sea que ya... están desde el principio, Sí. aguantando carro y carreta. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo te llamas? yo Paqui. Paqui, ¿también de las que iniciaron o Yo te has incorporado el más tarde? El segundo año ya empecé, llevo ya empezaste. 7.
Ya no puedes vivir sin el teatro, ¿no? Pues la verdad que me va Esto bien. crea me adicción, encanta. engancha, ¿no? Sí. Buenas tardes. Hola, buenas ¿Se tardes. siente usted una pipirijaina? Totalmente. Totalmente. ¿Me ha dicho el nombre? Encarna Soriano. Encarna Soriano. Aquí está la señora que estaba en la puerta y le he dicho, ¿usted una pipirijaina? Y dice, sí, sí, sí. Correcto. ¿Cómo se llama esta pipirijaina? Mari. Mari, ¿desde el principio o más No, tarde? no, me he incorporado hace un año. ¿Te gusta? Sí. Mucho. Y ahora me voy a por el caballero. ¿Y la señora cómo se llama? María Victoria. María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Enamorada del teatro o no? Sí, me gusta. ¿Qué está deseando que llegue el día del ensayo para ir a echar el ratico? Sí. Vente para acá si eres tan amable, que te voy a pedir para poner el punto. ¿Qué es lo que no iba a hacer? Para cerrar el reportaje, si nos puedes narrar un poquito de lo que es el romance del ciego, que te queda muy bien la capa, por cierto, pues con ello ponemos. ¿Te llamas? Alejandro. Alejandro, pues cuando quieras vamos con ello, adelante. Virgen de las Enagüillas, patrona del cielo empíreo, excelsa esposa del Padre y amante madre le dijo, el romance que hoy os traigo, sin buscar más beneficio que una moneda que os sobre para este ciego de oficio, va impreso en este papel, cantado con gran bullicio, por el que se hace saber que en un sábado de agosto de este año y de este mes corren un grande peligro, sean hombre o sean mujer, y han de andarse con cuidado a eso del anochecer, pues llegarán unos cómicos muertos de hambre y de sed, para divertir al pueblo, si ello fuera menester. Son cómicos de la legua, que gentes son de mal ver. Esconded vuestras gallinas y los chiros esconded, que a buen hambre no hay pan duro, ni a buen canut mal muller. Bueno, pequeño fragmento, regalito de lo que podrán escuchar y ver esta tarde-noche a las 9 de la noche en el Teatro Apolo, dentro de este programa estable de teatro aficionado. La Federación Almeriense de Teatro Aficionado presenta al grupo Pipirijainas de Nacimiento y esta obra que lleva por título Guruminancias. Un saludo para todos y todas, gracias por atendernos. El otro día en un artículo, de estas cositas que uno dice, bueno, ¿esto cómo puede ser? Un titular que decía, contra la violencia de género a través de las matemáticas. Dice, bueno, ¿y esto cómo se puede, cómo se lleva esto a cabo? Llama la atención, no sé si saben a lo que me refiero. Nuria Pardo Vidal, quien firmaba este artículo, es profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Nicolás Salmerón, que por cierto, durante toda esta semana están rememorando y recordando la figura del ilustre, uno de los grandes ilustres almerienses como es Nicolás Salmerón, y quería charlar con ella un ratito para que nos explicase, bueno, cómo a través de las matemáticas, alumnos de primero de ESO, concretamente, hablamos de edades de 12, 13 años aproximadamente, pues se les puede acercar la lucha contra esta lacra social como es la violencia de género. Bienvenida, buenas tardes, Nuria. Muy acertado esto, la verdad, y la verdad que un tanto curioso, por lo menos para mí. Por Sí, eso bueno, siempre he intentado contactar contigo y aquí estás en este plató. Encantada. Bueno, cuando te acercas a los chavales, chicos y chicas, a tus alumnos y les propones esto, hablando de este tema tan complejo y delicado como es la violencia de género, pero hacerlo a través de los números, a través de las matemáticas. Sí, bueno, los chicos siempre, cuando a través de la matemática intenta hacer cualquier otra cosa que no sea hacer cuenta, ellos dicen, Bienvenido. ¿qué demonio es esto, no? De hecho, al principio del curso a mis alumnos les comenté, bueno, hay que leerse 2 libros y, señor, si no estamos en lengua, ¿cómo que vamos a leer? ¿Qué demonios vamos a leer en matemáticas? Pues bueno, esto fue una idea que el centro, mi centro, como has dicho, el Nicolás Salmerón, pues como la mayoría de los centros educativos, está comprometido con ciertos valores de la sociedad, ¿no?, que hay que transmitir a los alumnos, Claro. no solo hacer ecuaciones o analizar frases, ¿no? Y por supuesto lo del tema de la violencia de género estaba ahí. El caso es que, bueno, desde el punto de vista de las matemáticas siempre es más difícil, ¿no? Es más difícil enfocar cualquier cosa, da igual que sea la violencia, como que sea el Día de la Paz, como que sea el Día de los Enamorados. Así es. Entonces, no sé, yo que soy un amante de las matemáticas, de la ciencia. A pesar, como tú bien sabes, que las matemáticas están en cualquier rinconcito de nuestras vidas. Sí, pero yo muchas veces lo he comentado con mis compañeros, ¿no? Y están en todos los rincones. Si te suben el ascensor, si compras un cuarto de salchichón, ¿no? Están en todos lados. Pero hay que acercarlos como de una forma como más sensible, ¿no? Sí. Es lo que yo siempre ando ahí buscando, ¿no? La sensibilidad de las matemáticas. Mis alumnos mayores se ríen cuando le hablo del límite y le digo, el límite es cuando sales por la noche y te acercas a una chico o a una chica y está ahí al límite y tal. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tema este de la violencia de género era como, es algo más sensible, no es una cosa que dices, ¿esto qué tiene que ver con las cuentas? Y claro que tiene que ver con las cuentas, por supuesto que tiene que ver,
porque el número de víctimas no logramos que baje suficientemente. Entonces, desde el Departamento de Matemáticas, pues lo charlamos y nos gustó la idea. De hecho, yo la había hecho algún año antes en otro centro. Sí. Lo que pasa que, bueno, pues, ha surgido ahora, ¿no? Que saliera y tal. Y bueno, la idea consistía en que a los niños les dábamos a cada alumno, recibían un número. Y bueno, a ellos al principio, como era una actividad fuera de la normalidad, la aceptan bien, ¿no? Vamos a hacer algo en clase que no sea diferente. Eso los chicos hacer ecuaciones y demás, como tú decías. Sí. Entonces, Perdón, desde este punto de vista, ahora me relatas cómo funciona, antes de que se me olvide. ¿Tú eres partidaria de que en el caso de la matemática y quizá en la mayoría de las asignaturas hace falta hoy en día en la docencia dar un golpe de timón, cambiar un poco de la forma de acercar la asignatura a los alumnos? Hace falta, hay que acercar la asignatura de otra forma porque no funciona. Lo que hasta ahora ha estado funcionando 20 años atrás o 10 años atrás empieza a no funcionar. Entonces, es cierto que a veces nosotros tenemos un poco la dualidad de que somos comerciales, ¿no? Soy yo una comercial de las matemáticas y tengo que convenceros. En ese sentido no me gusta y me siento a veces un poco traumatizada porque tengo... Pero por otro lado, por eso digo que no un poco en la dualidad esta, ¿no? Por otro lado, también siento que si me invento otra forma, ellos lo reciben mejor. Claro. Entonces, lo que es mejor para ellos termina siendo mejor para mí. Y en eso supongo que está en el equilibrio, entre que yo tenga que vender mi asignatura y dejarme la piel haciendo el payaso, y que también tenga un poco la certeza de que hay que acercarse a un niño de 12 años, cuando le da un polinomio, que el niño no quiere el polinomio para nada. Claro. Entonces sí que hay que hacerlo. Con el equilibrio. Y sobre todo, Nuria, el trasfondo que tiene esta actividad que has hecho, que es educar, de acercar el tema de la violencia de género. ¿No? Claro. Sí, y es un tema tan importante como el de la violencia de género, que ya digo, los niños es cada año, lo he hecho un par de veces y cada año los críos se lo toman de una forma... Esto que estamos viendo en pantalla, estos son, en fin, ese es parte del trabajo, ¿no? El collage ya puesto en el centro, ellos fueron pegando cada uno su número, porque ya digo, pues ahí tenemos el número 10, ¿no? La chica que le tocó el número 10, pues ella decide cómo quiere representarlo. Primero me lo comentan a mí y las pautas son, ellos reciben el número y saben que tienen que representar ese número de alguna forma. Ahí está un poco el punto matemático, ¿no? Coge el número y esta chica ha hecho eso, a lo mejor hay por ahí un 9, bueno, un 20 que le ha puesto en una suma, ahí vemos uno que está en números romanos, por ahí otro que hay una raíz cuadrada. En fin, los niños lo representan como, bueno, como ellos... ¿Eso lleva también consigo opiniones personales de los alumnos al respecto del tema a tratar? Ahí, por ejemplo, no está el collage, está solo la foto que me presenta un niño. Señor, ¿puedo poner el 38 así? Pues sí, claro, porque el 38 está ahí y es la víctima, ¿no? Luego ellos, ¿puedo poner así el 43? Esos son dibujos que ellos me presentan previamente a hacerlo, ¿no? Donde ellos encuentran números que, en fin, que están en la vida cotidiana, y el tema ahora es que lo asocian. La idea, ahí veis debajo que viene una pequeña línea, ¿no? Sí. Un pequeño párrafo. La idea es que los niños tienen que representar el número de una forma matemática y tienen que buscar la víctima, que es ese número, ¿no? La víctima número, en este caso la número 34. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo murió? Y si tenía familia. Ya está. No se busca más, es una cosa, en este sentido, un texto bastante objetivo, ¿no? Ahí lo vemos debajo que pone edad, 27 años, el nombre, dónde fue en Madrid, fue asesinada, así. El hecho es que cuando los críos encuentran la información, le damos la página donde, ¿no? Ahí vemos el 60 entre 2, cuando los críos encuentran la información, van haciendo la víctima suya. Y ellos sienten, y así lo dice, ellos sienten, yo soy la 30, ¿no? Y entonces ellos hablan, ¿y tú quién eres? Pues yo soy la 23, ¿y a ti cómo te mataron? Y empiezan a hablar, curiosamente los niños empiezan a hablar como si fueran ellos la propia víctima. Sí. Y entonces, ¿y la tuya? La mía a martillazos, madre mía, no sé qué. Y la mía que tenía 3 hijos. Y luego a lo mejor lo llevan a casa, ¿no? Y en casa
pues tengo que hacer un trabajo de una víctima y estaba el que decía de la raíz cuadrada. Tampoco es que esté muy trabajado, ¿no? Porque algunos... Pues muy acertado, un aunque se tocan temas muy sensibles, muy delicados, evidentemente, con víctimas mortales, son personas que han muerto Son y que personas. tienen un número, como tú bien dices. Efectivamente. Pero que sí que acercarse a esto están viendo de primera mano Y que... un aspecto súper importante es como cuando propusimos el trabajo, pues estaba cerrado el número de víctimas y cuando íbamos a salir habían muerto 2 más. Y entonces ellos mismos decían, señor, que hay otra, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y era como, ¿cómo este trabajo está vivo? O sea, el trabajo está vivo porque se mueve, pero las víctimas están muertas, ¿no? Y a los críos eso les produce... Pues sí, que es un cierta trabajo, contrariedad. desgraciadamente, que está vivo porque, en fin, en estos últimos días hemos visto cómo ha habido más víctimas de la violencia de género, ¿no? Así es. Pero, en fin, una actividad la verdad que muy atractiva desde el punto de vista docente, de explicar acercar las matemáticas Siempre e implicar hay al actividades alumnado, muy, ¿no? muy Sobre todo ese bonitas. trasfondo, vuelvo a repetir, que es la educación. Y con estas edades, antes lo estábamos comentando, ¿no? Edades, la verdad que Sí, son muy delicados, especiales, se ¿eh? están formando 12 como años, personas, 13. están tomando su identidad y necesitan ubicarse en un espacio de compromiso y de respeto a la sociedad y de valores de igualdad y de libertad y demás, es fundamental. Se puede hacer desde las matemáticas como Claro. desde donde sea. Efectivamente. Creo No, que- pero es una idea diferente. Sí. En otro centro donde me has dicho que también lo llevaste a cabo, Pues lo también hicimos surtió en efecto el el asunto. Alamilla, o sea, sí, en el Alamilla lo hicimos y lo hicimos también en la Mojonera. Yo estuve unos cuantos años allí en la Mojonera y también dio muy Estupendo. buen resultado con mis compañeros de departamento. ¿Te gusta tu trabajo, Nuria? Me encanta, Sí. me encanta. Eso no quiere decir que a veces llego a casa loca y diciendo por qué no me hice yo jardinera con lo que me gustan las plantas. Pero aún así cada día vuelvo y me gusta. Hemos Claro. tenido también proyectos con el Día de los Enamorados, también desde el punto de vista matemático, Ujú. y los niños también. Encantados, siempre responden. ¿Y eso cómo se abordó ese tema de los enamorados con los números? Bueno, pues el Día de los Enamorados fue chulísimo también. Hicimos, es que no sé si está por ahí la foto, creo que no se la he dejado, pero hicimos un muro del amor. Pues hicimos un pequeño taller de poesía matemática. Yo les di un pequeño taller que, nada, en una hora, un par de horas, ¿no? A mí me gusta mucho la poesía y me gusta mucho escribir y demás. Y consistía en darle a los niños, ellos tenían que fabricar un vocabulario matemático, círculo, recta, paralela, potencia, ecuación, ¿no? Vocabulario matemático. Luego recogían verbos, daba igual, el que fuera, verbos, y luego pues ahí había que hacer una especie de mezcla. Luego había una serie de nombres, sustantivos, adjetivos ya comunes. Ujú. Y entonces pues ellos con eso a la vista, porque era también con los de primero, para que fuera más sencillo, tenían que hacer una mezcla. Claro, recogíamos palabras como un poco más poéticas, ¿no? Más dulces, que si la luna, que si la tierra, que si el cielo, y entonces pues los críos a lo mejor recogían, eres la ecuación que despeja mi vida, por ejemplo. Y Qué bueno. entonces ahí tú me potencias las ganas de vivir o algo así, ¿no? Y era genial, o sea, El sacaron polinomio de mis amores. el polinomio de mis amores, el grado de mi polinomio. Qué bueno. Y está muy chula también. En Esto fin. hace falta desde mi punto de vista, en fin, no controlo mucho el tema, pero sí que darle un meneo a la forma de acercar las asignaturas en Sí, clase, sí. ¿no? Y, La verdad, muy acertar, acertado. y ¿eh? acertar las ciencias. Cada vez los alumnos tienen más miedo de acercarse a la ciencia, de pasarlo mal. Y creo que cuando desde pequeños la ven como algo cercano, creo que Bueno. es bueno. Dices que te gusta escribir, ¿tienes algo publicado, Nuria? A margen de algún algunas artículo que otro. cosillas tengo ¿Sí? por ahí, tengo cuentos clásicos de los 3 cabritillos, los 3 cerditos, no, los 7 cabritillos, los 3 cerditos, Sí. Caperucita Roja, solo los tengo en versión matemática. Sí. Tengo por ahí Funcioncita Roja o los 3 triangulitos. Y bueno, eso a los niños también les encanta. Tengo ¿Cómo, alguna en vez de Caperucita Roja, cómo? Funcioncita Roja. Funcioncita. Una funcioncita que iba por el bosque y se encontró Qué por bueno. allí. Bueno, algunas cosillas, algunos poemillas también siempre relacionados con ciencia y mate, un juego ahí de... Bueno. Vente otro día y lo vemos esto y hablamos de si vamos, si te apetece, ¿vale? Bueno, sí, Vale, sí. ¿de acuerdo? Siempre está bien hablar de Contra ciencia. la violencia de género a través de las matemáticas. La verdad que muy acertado la experiencia. Te agradezco la visita, Nuria. Muchísimas Enhorabuena. gracias a vosotros, por supuesto. Hasta la próxima. Juan Domínguez, vamos a acercarnos
al polígono. Espera un momentito, que te voy a mostrar una cosa que seguramente conoces. La verdad que el concepto de esta barra lo hemos visto en el mundo del baile, pero esto trasladado al mundo del deporte. Ah, vale, pues eso lo contaré un poco después, porque me están diciendo que esa conexión todavía no es posible. Sí quisiera recomendarles una cosita. Me van a pedir que coja aquí este papelito que tengo aquí. En la oficina, esta asociación cultural que está en la calle de las Tiendas, la verdad que tiene una programación muy interesante. Este sábado, a mí por lo menos me llama mucho la atención, tengo por ahí un pequeño tráiler. Hay un espectáculo donde el flamenco, pero quizás desde otro punto de vista, es el protagonista. La oficina invita a reflexionar sobre los límites de la expresión del flamenco con un espectáculo que lleva por título Retablo incompleto de la pureza. Dirección y coreografía Nieves Rosales, el texto de Raúl Cortés. Esto es el sábado 9:30 en la oficina, como digo, en la calle de las Tiendas. Un pequeño tráiler, una pausa y enseguida de vuelta.